Es un tema que daría para explayarse mucho tiempo y conversarlo mucho, pero básicamente creo que más que nada lo que tratamos de contemplar, cuando hablamos del diseño del interior, es la vivencia del ser humano dentro de ese contexto que fue creado por el arquitecto, ¿tá? Y por todo el grupo que construyó esa vivienda local o el destino que se le haya dado, ¿no? Inclusive hasta extendería la frontera ya un poquito más de lo que puede ser hasta la propia vivienda, ¿no? No quedarnos solo en el espacio físico conceptual de vivienda, casa o local, sino ya lo extendimos a los límites del terreno y tal vez hasta un poquito más afuera, porque hoy todo eso está tomando un protagonismo en la vivencia del espacio, ¿no? Y creo que ahí es donde está la intervención del diseñador, ¿no? En tratar de interpretar un poco esa inquietud del cliente o en los comercios de los clientes que pueda tener el comercio y plasmar eso en un proyecto. Yo vengo de una escuela bastante ya con sus años, me formé, inclusive hasta ya no recuerdo la fecha, pero del año 89 por ahí, 88, 89, en un instituto privado en aquel momento que se llamaba Modus Vivendi, acá en la zona del centro, en Montevideo. Estudié durante 2 años, mientras paralelamente cursaba otra carrera universitaria. Siempre me gustó eso. Trabajaba en un estudio de arquitectura como dibujante. En el estudio se me había dado la oportunidad de empezar a proyectar y era un estudio que ya desde esa época de los inicios de los 90 pretendía hacer planes integrales, ¿no? Donde no se buscaba solamente la parte de arquitectura, sino que el interiorismo tomaba un protagonismo muy importante. Y eso como que desde chico ya me quedó incorporado, ¿no? O sea, no entendíamos una obra de arquitectura sin el equipamiento adentro. No entendíamos la obra de arquitectura sin todo un grupo de artesanos que te acompaña en el desarrollo de la actividad. Entonces, a partir de ahí viene esto. Después sí hice un diplomado en la Universidad de Salamanca, en arquitectura y medio ambiente, porque nos interesa la parte de sustentabilidad. Mi esposa, aparte, es paisajista, se especializó en una maestría en ciencias en Múnich, etcétera, etcétera. O sea que, la parte académica volvemos a lo mismo. Dentro de los equilibrios que buscamos, estamos en eso. De repente hacemos cosas locas. La otra vez se me ocurrió hacer un curso de estructuras metálicas y de soldadura. Bueno, dije, ¿por qué no? Aprovechando la pandemia, todo ese fenómeno que a todos nos afectó de forma muy significativa y quedamos medio desnorteados, sin rumbo. Bueno, se me dio para hacer un huequito y retomar un poco. Dije, ¿por qué no a esta edad no volver a estudiar o repasar o ver conceptos nuevos, ¿no? Y eso, bueno, uno lo incorpora y lo lleva así. Yo creo que siempre cualquiera de nosotros profesionales en este tema lo consideramos. El tema es buscar los puntos de equilibrio, ¿no? Cómo conjugar esos 3 elementos que acabaste de mencionar de forma equilibrada, donde no exageremos para un lado y ese resultado nos lleve a que el producto de repente no contemple las expectativas del cliente, en cualquiera de esas 3 áreas. Pero sí, sin duda, creo que los 3 elementos son perfectamente aplicables. Yo creo que es algo que está incorporado, o sea, creo que ya define una línea de trabajo que nosotros tenemos. No es que seamos los más ecologistas ni los más eficientes en nuestro trabajo, pero sí tratamos de contemplar un poco ese equilibrio que pretendemos buscarlo, ¿no? Desde la oficina nuestra en particular a lo que sale afuera como producto para el cliente, buscamos que eso esté presente en todos los medios. Con esto no estoy diciendo que nuestras casas son 100% inteligentes y las vamos a manejar todas desde un iPhone, no es esa la idea nuestra, no es ese nuestro estilo. Contemplamos mucho elementos de upcycling, de revalorizar ciertos elementos que usamos de desecho, que vuelvan a tomar un rol protagónico, que vuelvan a tener otra significancia, de repente algo que podía no tener un valor material o económico, tratar de retomarlo e incorporarlo en el proyecto. Sí, es uno de los elementos que nos interesa y lo hacemos frecuentemente, pero
nos gusta mantener una línea clásica también. Digo, nos gusta mantener ciertos estándares que vienen desde la historia, que no se puede dejar de reconocer, y esos elementos son los que nos gustan. Nos sigue gustando muebles de estilo, nos sigue gustando ciertas costumbres, nos sigue gustando de un cristal de bohemia hasta tomarse un cóctel adentro de un jarro con un sorbito de material reciclado. Cualquiera de las dos propuestas son válidas y creo que lo bueno es tratar de equilibrar esas propuestas y mantener un poco de cada una, ¿no? Consideramos clave el punto 1 para nosotros, que es la entrevista con el cliente, ¿tá? Y para nosotros la entrevista con el cliente no es solo dedicarle 1 o 2 horas o hacer un cuestionario previo, que hasta a veces el cliente le puede hasta parecer hasta molesto, porque uno siente que se puede meter hasta en su intimidad de repente con ciertas preguntas. Pero digo, para nosotros esa es una de las claves. La otra clave, que siempre le decimos lo mismo: nos invitás a tu casa, queremos saber dónde vivís y ver cómo vivís. No es que nos interese meternos dentro de su casa en realidad para cuestionarle o ver, sino para poder entender realmente lo que él quiere. Creo que ahí es la clave y la esencia de todo lo que va a surgir después, ¿no? Ese encuentro previo, ese dedicarse previamente. Nosotros siempre le bromeamos a todos los clientes y le decimos lo mismo, ¿no? Pedime 50 veces que te cambie el diseño, pedime 50 veces que te haga el plano, la animación 3D, lo que vos necesites. Y después que empiece la obra, andate de viaje, disfrutá de un viaje, y cuando vengas va a estar todo pronto y todo listo, y ahí veremos si cumplimos o no cumplimos el objetivo. Tenemos la suerte que llevo 30 años en este oficio y sigo teniendo amigos de hace 30 años, aunque no han vuelto a hacer más obras, seguimos manteniendo un vínculo. Y eso demuestra un poco que uno logra el objetivo de poder llegarle al cliente, ¿no? Ese es un punto, digo, que lo recibí en la formación, ¿no? Siempre recuerdo un docente, ¿tá?, que nos decía que nunca hay que olvidarse del artesano, ¿no?, que es la esencia de nuestro trabajo, digo. Entonces, si bien el papel o ahora la computadora, digo, es el protagonista y es quien plasma un poco nuestro trabajo, todo eso carece de sentido si no hay unas manos atrás que trabajen el material. Eso pasa desde la empresa que nos construya, desde el herrero, desde el vidriero, el aluminio, el proveedor que nos abastezca de mobiliario, de equipamiento, de cortinas, de telas, de tapices, etcétera, etcétera. Y ese vínculo es el que hay que mantener, y un poco, hasta haría un pedido al resto de colegas y gente: recuerden que hoy por hoy hay que seguir ayudando al zapatero, porque a todos se nos rompe un zapato alguna vez en la vida y es importante que haya alguien que lo sepa arreglar y mantener eso, ¿no? Y eso, cuando lo transmito a nuestro trabajo, yo digo, no se olviden que las técnicas nuevas, los sistemas mecanizados y de producción nuevos son excelentes, digo, se logran cosas fabulosas, pero también el trabajo manual logra cosas fabulosas, personalizadas, piezas únicas, digo, que hay que saber valorar. Esto es un tema que daría para hablarlo horas. Creo que ha pegado un cambio en estos últimos 2 años muy importante, debido a la situación que todos conocen de la Argentina y en parte de Brasil también, inclusive hasta de Chile, se ve bastante gente. Yo creo que Punta del Este hoy dejó de ser un balneario para pasar a ser una ciudad, digo, ¿no? Antes no encontramos un restaurante abierto para comer un fin de semana, hoy tenemos que hacer fila y hay 2 turnos. En pleno invierno, ¿no? Una cosa que era impensada, una avenida Roosevelt que no transitaba coches, hoy la tenemos llena de radares y controlándonos la velocidad, etcétera, etcétera. Eso se traslada en cuanto a los artesanos, empieza a tener un sentido. Hoy, por ejemplo, a nivel de galeristas y obras de arte, en lo que puede ser pintura, creo que tenemos una variedad muy importante y con una ventaja, que los tenemos concentrados en ciertos puntos, lo cual hasta nos simplifica.
Yo digo a veces, yo soy montevideano, ¿no? Pero digo, acá en Montevideo había que ir de una punta a otra para ver dos pintores. Allá por suerte los tenemos a todos medio juntitos, ahí cerquita, ¿no? Evidentemente que nos faltan proveedores, seguimos dependiendo en gran parte de Montevideo, ¿tá? Y en alguna cosa del exterior. Hoy los sistemas de importación y todo han agilitado mucho el comercio y eso es una herramienta también que tenemos para trabajar. Digo, me ha pasado de traer techos de España, que era una cosa que jamás se me hubiera ocurrido, hoy lo puedes hacer y en 2 meses y medio tener la mercadería puesta en una obra, en un lugar, digo, o sea que ya no es más una limitante, o sea que eso nos ha abierto una cantidad enorme de posibilidades. En lo particular, digo, como nosotros tenemos un estudio y residimos en Punta del Este todo el año, es un cliente tal vez con ciertos matices diferentes, ni mejores ni peores, simplemente que nos resulta muy desafiante porque tenemos que unir primero generaciones, porque se rompe el concepto de la familia, digo, del matrimonio de hijos, y se vuelve el concepto en muchos casos de la familia toda unida, junta, vacacionando. Entonces te encontrás con grupos de repente de 8, 10, 12, 16 personas, ¿tá? Y hay que darle atención dentro de esos espacios a todos esos requerimientos, donde hay un cambio generacional que es muy interesante de evaluarlo al momento de diseñar, donde hay que contemplar a los señores de 70, 80, al abuelito de la familia, con el nietito o el bisnieto que tiene 3, ¿no? Y entre medio lo que pasa generacionalmente, ¿no? Y bueno, y también un poco, digo, si bien Punta del Este hoy se está transformando ya más en ciudad que en balneario y todo ese cambio que se está viviendo hoy, que no es cuestión acá del tema en cuestión, vemos que es muy importante entender cómo se vive el verano, ¿no? Un verano que es muy fluctuante en los tiempos, donde la familia viaja, donde se va, se vuelve, donde el marido sale el fin de semana, queda la señora sola. Entonces empiezan a haber otros requerimientos en el diseño que salen un poquito de lo estándar o de lo que puede ser nada más que hablar del mobiliario o del tratamiento de una superficie o algo más. Empieza a haber otros elementos como el tema de la seguridad, otra serie de elementos, todo lo que puede ser ahora esto nuevo de la domótica y las casas inteligentes, digo, donde se empiezan a mezclar bastantes conceptos, ¿no? Voy a partir de una definición muy simple y sencilla, digo. Como seres humanos, digo, tenemos la condición de no poder ser individuales, de necesitar todo el tiempo estar buscando una asociación, ¿no? Desde lo que es el concepto de una familia, digo, por más que lo ha cambiado en el transcurso del tiempo, digo, si eso lo extiendo a la actividad profesional, digo, ahí creo que está la gran justificación de lo que puede ser ADIP, ¿no? El buscar asociarnos, un grupo de personas, digo, en diferentes etapas de nuestra vida, con diferentes experiencias, para conjugar justamente un intercambio de información, de ideas, de conceptos, de lenguaje, de aprendizaje, de un montón de esas cosas, ¿no? Y ahí creo que es donde la clave es la figura. Podrá variar en cuanto a las directivas de ADIP, un poco los matices hacia dónde se orienta la asociación, pero creo que en definitiva, y el gran objetivo es ese, ¿no? Buscar la asociación, el trabajar asociados.